Buenos días, Luis Felipe. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, Ya. Ya. Bueno, buenos días a los que están presentes. Espero se encuentren bien. Y bueno, ya o sea, la clase de hoy, más que nada, o sea, ya en clases anteriores, de alguna manera, ya hemos venido conversando sobre aquellos microorganismos que en particular, o sea, de forma general, ya no es nuevo para ustedes que los microorganismos tienen como dos criterios antagónicos, ¿ya? Uno, que es el que hemos precisamente estado, o sea, observando en clases anteriores, que es el criterio de los microorganismos que están más bien, que su función o su importancia para el hombre ha sido enfocada más bien por la alteración que producen a determinados constituyentes en los alimentos, o sea, produciendo deterioro y por tanto rechazo y pérdidas económicas. Y también aquellos microorganismos que también producen un daño, pero ya directamente a la salud humana, o sea, desde el punto de vista sanitario. Pero existe otro rol antagónico a este, que de hecho ha quedado pendiente, que es algo que vamos a comenzar a ver a partir de la clase de hoy, eh, y es precisamente aquellos microorganismos que producen un bien o un beneficio, que son utilizados por el hombre para la obtención de un bien, un beneficio, digas un producto o un servicio, como es el caso de los afluentes, algo que también vamos a ver más adelante, cómo los microorganismos pueden ser aprovechados para un beneficio al medio ambiente. Bueno, en el caso prácticamente de la clase de hoy, que está englobado dentro de lo que es la microbiología industrial, pero específicamente forma parte también o está muy relacionada con la clase anterior, que está muy vinculada a lo que es la microbiología en alimentos. Eh, el objetivo precisamente de la clase de hoy, o sea, además de, como les decía, de enfocarnos específicamente en el grupo de microorganismos que son beneficiosos, ya directamente conocer los aspectos que son más bien relevantes en los diferentes tipos de fermentaciones. ¿Y por qué las fermentaciones, más allá de que ya, del campo de la microbiología alimentaria, las fermentaciones cumplen un rol fundamental en el uso de este tipo de microorganismos beneficiosos, también representa lo que es la microbiología industrial en general, los procesos de fermentación. Y de esta forma también, bueno, se pretende que ustedes sean capaces de manejar los conceptos fundamentales, más que nada, de la microbiología como una base de lo que es los procesos industriales, en general los procesos de fermentación. Bueno, la microbiología, como ya anteriormente dijimos, abarca todos estos procesos, o sea, la microbiología industrial abarca todos estos procesos industriales en los que participan microorganismos, un concepto ya también que hemos visto en clases anteriores, y estos microorganismos en fermentaciones industriales pueden estar ya sea en crecimiento o sin crecimiento, ya es también algo que puede distinguir un proceso industrial donde participa este tipo de organismos que son los microorganismos, y en particular el término de fermentación, si bien en sus inicios, o sea el inicio del concepto de la fermentación parte de un proceso anaerobio, o sea, realmente inicialmente ese término se reservaba solamente para la actividad microbiana en ausencia de oxígeno, y conceptualmente desde el punto de vista bioquímico, o sea, los bioquímicos definen la fermentación
como una actividad catabólica en ausencia de oxígeno. Sin embargo, desde el punto de vista de la microbiología, o sea, la microbiología no, desde el punto de vista industrial, la fermentación ha ido mucho más allá y entonces también el concepto se aplica también a procesos aerobios, sobre todo también procesos que involucran células animales y vegetales también, ya más allá de la microbiología, sino desde el punto de vista industrial. Y es por eso que en el caso de la microbiología o la microbiología industrial, o sea, las fermentaciones o los procesos de fermentación son considerados sinónimos. O sea, esos términos como fermentación, proceso de fermentación, un proceso industrial microbiano, son prácticamente sinónimos y pueden ser, como les decía, ya más allá de ser anaerobios, también pueden haber procesos industriales de fermentación que requieren de presencia de oxígeno. En resumen, la fermentación no es más que un proceso, como bien se define en la diapositiva, un proceso catabólico de oxidación incompleta. ¿Ya? Este término de oxidación incompleta, esto guarda mucha relación, como les decía, con la bioquímica, y para no ahondar mucho en el tema bioquímico, porque quizás sé que no es su perfil precisamente, pero sí conceptualmente, desde el punto de vista bioquímico, la fermentación es un proceso catabólico, o sea, de degradación. Los procesos catabólicos son de degradación y los procesos anabólicos son de síntesis. Bueno, en el caso de la fermentación es un proceso de degradación, degradativo, y de degradación incompleta, ¿ya? Porque la degradación completa de un compuesto es cuando llega o sea, una molécula se desintegra hasta formar CO2 y agua, o sea, ya no queda nada más por degradar en esa molécula. Ahora, es un proceso de degradación incompleta porque ya ustedes conocen que la mayoría de estos procesos se obtienen determinados productos, muchos de ellos de bajo peso molecular, otros de un peso molecular mayor, que podrían seguir siendo degradados, pero o sea, en el caso del hombre no le conviene porque tienen determinados usos. Y entonces es por eso que es considerado un proceso de degradación incompleta. Y, o sea, en el origen del término, bueno, viene del latín, como casi todas las palabras los términos que se ocupan desde el punto de vista científico. Y por otra parte, también, o sea, como tal, la fermentación, o sea, se puede definir como, o sea, determinados sustratos que componen el medio de cultivo y que por ende son transformados por una acción microbiana. Y esto es una fermentación desde el punto de vista microbiano. Y digo microbiano porque el concepto de fermentación no solo se aplica a las células microbianas, ¿ya? También hay otras células como las células musculares, las células que componen nuestros músculos, son también capaces de hacer fermentación. Y bueno, en términos, como les decía, en términos de microbiología, esta fermentación no es más cuando los microorganismos son capaces de utilizar los sustratos o los componentes que están en un determinado medio de cultivo o en un determinado producto, como en el caso de la leche, para dar lugar a un yogur, ¿ya? Y también para la generación también de biomasa también. O sea, biomasa, dígase, para aumentar la cantidad de, digamos, la cantidad celular, porque a veces esta fermentación comprende primero una etapa en la que se busca aumentar primero la proliferación del microorganismo para después dar inicio a la producción del compuesto o metabolito de interés. Y bueno, en este sentido, primero la fermentación puede ser natural, de hecho es un proceso natural y es así como Louis Pasteur descubre, comienza los primeros estudios sobre la fermentación, porque es un proceso natural, que naturalmente o sea, empezó a observar que habían alimentos que se degradaban, ¿ya? Y muchos de ellos eran precisamente por la acción de microorganismos por fermentación. Pero bueno, la fermentación hoy en día más bien es artificial, por decirlo de algún modo, ya que el hombre como tal propicia las condiciones necesarias para que los microorganismos degraden determinados sustratos orgánicos que les suministra intencionalmente. O sea, ya el hombre maneja, a raíz de toda la evolución que ha tenido la microbiología y el conocimiento sobre los distintos microorganismos, sus funciones, sus características, ha permitido que el hombre maneje y controle estos procesos de manera artificial, o sea, tanto desde el punto de vista, desde un laboratorio hasta desde una casa, hasta niveles industriales, ¿ya? Y más allá de esa clasificación de la fermentación natural o artificial, bueno, existen varios tipos de fermentación. Quizás aquí me quedo hasta corta porque, o sea, existe una amplia gama de términos en cuanto a fermentación,
y que lo que más bien esta clasificación va en función al tipo de reacción y más que nada el tipo de producto de interés que se forma, el tipo de producto mayoritario en muchos casos, porque muchas de estas fermentaciones muchas veces no es un producto único el que se genera, pero sí hay un producto que es mayoritario, que es el que le da el nombre al tipo de fermentación. Y obviamente tiene que ver mucho con la bioquímica, con las reacciones metabólicas que llevan a cabo estos microorganismos y va precisamente también que no todos los microorganismos realizan el mismo tipo de fermentación en función de precisamente el tipo de enzimas o el tipo de características metabólicas que ellos presentan. Y eso es lo que establece que existan, por ejemplo, la fermentación acética, la alcohólica, que es muy conocida por todos, ¿ya? La fermentación butírica, la fermentación láctica, butanodiólica y la propiónica. Muchas de estas fermentaciones son utilizadas intencionalmente, como les decía, por el hombre en la industria, pero muchas de ellas se han estudiado más bien porque producen, como también de alguna manera hablábamos anteriormente, producen signos de deterioro en determinados alimentos, ¿ya? Porque no es lo que se busca y entonces el hombre ha tenido que estudiar por qué, por ejemplo, la mantequilla se enrancia, la grasa de la mantequilla puede llegar a oler mal y es producto precisamente en este caso de la fermentación butírica, que si bien a veces es usado, o sea, es usado con un buen propósito, en la mayoría de los casos produce un defecto. Entonces, en este sentido, bueno, podemos encontrar muchas, de hecho pueden buscar en la literatura que existen otros tipos de fermentación, básicamente con productos muy particulares, muy específicos, y el hombre las ha venido estudiando con determinados fines. Entonces, primero, para tener en cuenta un proceso de fermentación industrial, o sea, ya cuando digo fermentación, ya ustedes automáticamente tienen que empezar un proceso industrial. En primer lugar, hay una serie de aspectos que deben ser considerados, ¿ya? Para esto. Bueno, primero, algo que hemos visto también en clases anteriores es el tipo de la selección de una cepa microbiana apropiada. Y como les decía en clases anteriores, este elemento es muy importante, la selección de una cepa microbiana apropiada, y a su vez, seleccionar una cepa o una bacteria o una levadura apropiada para realizar, en este caso, la fermentación o cualquier otro proceso industrial, también lleva una serie de pasos a tener en cuenta, entre ellos que no sea patógena, que sea una cepa que produzca el metabolito o el compuesto de interés, que lo produzca a grandes velocidades, en grandes cantidades o rendimiento, una serie de criterios que implican la selección de una cepa microbiana apropiada, algo que hemos visto ya también en clases anteriores. Pero también en el tema de lo que es un proceso industrial como una fermentación, es importante también considerar los valores óptimos de temperatura, pH y presión osmótica. Ya, van a decir, sí, y eso se valora a la hora de seleccionar una cepa microbiana. No, no solamente eso, o sea, la cepa microbiana, el microorganismo tiene una temperatura y un pH de trabajo óptimo para lo que usted la va a utilizar, o sea, para obtener, por ejemplo, vitamina B12 necesita esta temperatura, necesita este nutriente, necesita estas condiciones. Eso es una cosa, pero el proceso como tal, porque aquí ya tienen que mirar, o sea, la microbiología obviamente, pero como ingenieros industriales tendría que pensar en el proceso en general, porque el producto que se va a obtener también quizás requiere determinadas características o determinadas condiciones de temperatura y de pH. Por ejemplo, si usted lo que desea obtener a partir de un microorganismo es una enzima, el microorganismo usted lo somete a una determinada condición, en un fermentador industrial, determinadas condiciones de temperatura o a un estrés tal que ese microorganismo es capaz de generar en grandes cantidades una exoenzima, o sea, libera una enzima que es de interés no sé, para la industria química, farmacéutica o para la industria alimentaria. La enzima es una proteína y entonces ese es el producto que usted busca. Pero también tiene que tener en cuenta que si es una proteína, tiene que jugar con una temperatura que no degrada la proteína, más allá de que también sea una temperatura óptima para que el microorganismo produzca esa proteína o esa enzima. También tiene que jugar mucho con esos valores de pH y temperatura óptima y presión osmótica, entre otras condiciones. O sea, tiene que ir más allá, pensar en el microorganismo, pero también ya pensar en el proceso en general. Y también, bueno, algo no menos importante es determinar, obviamente, y optimizar los requerimientos nutricionales y de la concentración de biomasa. Usted tiene que saber
la velocidad de crecimiento del microorganismo, a qué punto ya no es conveniente seguir trabajando, o hasta qué punto es conveniente suministrarle determinada cantidad, o sea, qué tipos de nutrientes y determinada cantidad de nutrientes, ¿ya? Porque también puede agotar la cepa, y entonces eso se hacen estudios de diseños experimentales donde se evalúan distintos niveles de los parámetros y se optimizan, de hecho, hoy en día esas cosas muchas veces ya están escritas, pero cuando usted va a hacer, si usted hace un cambio en su proceso, se ve obligado en la mayoría de los casos a volver a hacer un estudio de optimización, un diseño experimental, para volver a fijar las condiciones óptimas. Se hace un cambio del equipo, o sea, cualquier modificación a veces implica tener que hacer a nivel industrial un diseño, un estudio experimental para optimizar las condiciones más adecuadas para su proceso. Y bueno, obviamente la modificación genética, la modificación del genoma tendiente para incrementar la formación del producto deseado. Esto, bueno, lo pongo, pero hoy en día la mayoría de las cepas o los cultivos que se utilizan industrialmente, los bancos de cepas, como ya también les había hablado en clases anteriores, que se utilizan para realizar determinados procesos industriales, en este caso, bueno, una fermentación, pero cualquier proceso industrial que involucre un microorganismo, y estos bancos de cepas ya prácticamente estamos hablando de cepas que ya se conocen que son modificadas genéticamente, con un propósito, no sé, se les transfirió un gen en particular para que produzca mayores cantidades de un metabolito, o para que incluso produzca un metabolito que normalmente esa especie microbiana o sea, naturalmente no la produce, pero ya se modificó genéticamente para obtenerla. Como es el caso, por ejemplo, de la insulina, que solamente la producimos los seres, o sea, los animales, y entonces es una manera mucho más sana también, y mucho más práctica ponerle el gen de insulina a una cepa microbiana, ya que estar trabajando con tejidos animales, sacrificando quizás especies animales o trabajando, o sea, es muy complicado. Entonces en esos casos obviamente hablamos de especies modificadas genéticamente, y como ya también vimos en la sesión del práctico de ayer, también puede comprender más allá de los organismos superiores, o sea, en general organismos modificados genéticamente desde una vaca hasta ratas de laboratorio, que se usan indiscriminadamente para hacer muchos experimentos, tanto en cosmética. Bueno, muchas de estas ratas o roedores o especies o conejillos de India que se usan en los laboratorios ya están modificados genéticamente para un determinado propósito o estudio de investigación. Y bueno, en este caso también las fermentaciones en particular, o los procesos industriales que involucran microorganismos, también podrían ser clasificados o se caracterizan por una gran diversidad de productos, y estos productos a su vez pueden ser agrupados en dos tipos. O sea, la gama de productos es tan amplia que ha permitido poder agruparlos en dos tipos de procesos: aquellos que forman, o sea, los que se obtienen productos de bajo peso molecular, que de hecho son los más comunes, como por ejemplo aquellos procesos en los que se obtienen alcoholes, se obtienen ácidos carboxílicos, aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, antibióticos, entre otras cosas. Y también aquellos procesos que generan productos de un alto peso molecular, dígase proteínas. Las proteínas en comparación son macromoléculas, polisacáridos de gran peso molecular, enzimas, o sea, las enzimas son proteínas pero con actividad biológica, y precisamente, bueno, como les decía, algunos que son componentes estructurales, como los polisacáridos, entre otras cosas. Bueno, de hecho, hoy en día la industria química, que es algo también que les venía comentando, compite mucho con los microorganismos en este aspecto. O sea, tan solo la obtención de algunos productos de bajo peso molecular, como por ejemplo el etanol, el butanol también, son de dominio exclusivo de los microorganismos, pero también pueden ser obtenidos de manera química, y entonces por ahí hay una especie de competencia entre la industria química y la industria industrial que utiliza microorganismos, y bueno, ahí hay que ponderar muchas cosas entre qué recursos tienes para llevar a cabo un proceso químico o un proceso microbiano, y las ventajas que puede ofrecer uno u otro. Y como yo les decía ayer, mi opinión en particular es que hacer uso de microorganismos es muy útil, muy beneficioso, obviamente si tienes las condiciones para ello, y el conocimiento y la expertise
para realizar este tipo de procesos le puede sacar muchas ventajas y de sobra para mí es mucho más ventajoso trabajar con un proceso industrial de fermentación microbiana si tuviera que elegir entre eso y un proceso de síntesis química para obtener el mismo producto pero de una manera química por hidrólisis, por síntesis o no sé. Para mí, sin dudas, le saca mucha ventaja. Ahora, dentro de los productos, aquellos procesos industriales que generan productos de bajo peso molecular, estos productos de bajo peso molecular también pueden a su vez ser de distintos tipos. O sea, hay una clasificación dentro de estos productos de bajo peso molecular como el etanol, de estructura como mucho más sencilla en comparación con los polímeros, los polisacáridos y las macromoléculas que también se pueden obtener. O sea, estos productos finales, o sea, pueden ser, ya sea, por un lado pueden ser productos finales del metabolismo energético, o sea, productos finales de lo que es el catabolismo o propiamente de una fermentación anaerobia, que es lo que ya comúnmente el hombre históricamente, Luis Pasteur ha venido estudiando, como es el etanol, el ácido láctico, esos son productos finales del metabolismo energético. Ahora, también existen otro tipo de productos de interés de bajo peso molecular que se pueden obtener que son más bien del metabolismo primario. Un ejemplo de eso es la vitamina B12 y otras vitaminas que también son capaces de sintetizar determinadas especies microbianas en grandes cantidades. Ya nucleótidos, aminoácidos, algunos tipos de biopolímeros y enzimas. Digo algunos tipos porque normalmente estos compuestos, como polímeros y enzimas, son de gran peso molecular. Y productos de metabolismo secundario, o sea, que son ya como muy específicas del metabolismo secundario de algunas especies. Cuando se dice el término metabolismo secundario, es una ruta metabólica que quizás no es vital, que no es vital para el funcionamiento de la célula, en este caso, incluso se usa el término para las plantas también, que no es algo que sea, en primer lugar, no es algo que es común de todas las especies de su género, y que tampoco es como algo vital, no es lo clásico, sino el metabolismo secundario es un metabolismo extra que tiene, que generalmente implica la síntesis de compuestos que son metabolismo mecanismos de defensa, respuesta, la producción de compuestos que son respuesta a determinadas condiciones ambientales de estrés. Por eso les decía que las plantas también tienen ese metabolismo secundario. Y en el caso de los microorganismos no es una excepción. Y, por ejemplo, se usan mucho también para obtener productos de metabolismo secundarios como antibióticos, ¿ya? Los antibióticos no es un producto común, pero tiene una función, precisamente de defensa ante la acción de, por ejemplo, de bacterias, como es el caso de la penicilina, para el hongo que las produce. Las toxinas, como son las micotoxinas, alcaloides y las gibberelinas, que en este caso en particular las gibberelinas son fitohormonas, son de las plantas, pero el gen se le puede transferir a un microorganismo determinado para producir, por ejemplo, una fitohormona que puede ser de uso en la industria, o sea, agrícola, ya, porque las gibberelinas en particular son fitohormonas que regulan lo que es la germinación y el crecimiento de mecanismos de crecimiento de muchas plantas. Y aquí se pueden usar microorganismos para estos fines. O sea, de forma general, aquí en el esquema se muestra gráficamente lo que es un proceso de fermentación. Pero lo más importante para ustedes es que conozcan que un proceso de fermentación básicamente consta alrededor de 4 etapas. 4 etapas. La primera de ellas, que es muy importante, o sea, todas las etapas son importantes, pero bueno, la primera básicamente es lo que consiste en lo que es la propagación del cultivo. Como pueden ver, es necesario propagar el cultivo. Generalmente esto comienza con un cultivo que está conservado, como les decía también en clases anteriores, estos cultivos pueden ser conservados y almacenados a través de distintas técnicas, dígase congelación, liofilización, entre otros métodos, pero yo les decía que la liofilización hoy en día es un método muy utilizado, y el más común es la congelación, haciendo uso obviamente de protectores criogénicos, como el glicerol. Y entonces ese cultivo está conservado en un tubo criogénico en congelación o liofilizado, entonces usted tiene que reactivarlo ya en un tubo de ensayo. Todo comienza en un tubo de ensayo o un tubo Falcon en condiciones asépticas, tiene que evitar a toda costa que se contamine, se utilizan placas de flujo, cámaras de flujo laminar, entre otras condiciones, o se trabaja cerca de un mechero,
Y este cultivo una vez se reactiva en un tubo de ensayo y después se van haciendo repiques o pasajes, se va traspasando, no sé el término que se usa acá, pero el término que yo conozco es se dan pases de cultivo, ¿ya? A volúmenes crecientes, en dependencia de la escala en la que usted trabaja. Si usted trabaja en una industria que trabaja con volúmenes, no sé, de producto de 1 tonelada o 1000 toneladas, tiene que hacer varios pasajes de este cultivo, de esta cepa microbiana, hasta llegar a un volumen de inóculo equivalente a lo que usted requiere para industrial. Por ejemplo, un yogur, si su planta industrial de yogur produce alrededor de 1 tonelada de yogur, dígase 1000 litros de yogur, normalmente el inóculo, las bacterias que se inoculan a la leche para que induzca la fermentación y produzca el yogur, deben representar alrededor de un 10% del volumen total del producto. Entonces, si solo estamos hablando de 1000 litros de yogur, el 10% serían como 100 litros de inóculo de ese cultivo. Entonces tiene que ir escalando, tiene que ir propagando el cultivo hasta llegar a un volumen de inóculo de 100 litros, y esos 100 litros entonces son finalmente utilizados para la fermentación, y aquí viene la segunda etapa de este proceso industrial. La segunda etapa que se lleva a cabo precisamente en un fermentador, y es como tal la etapa de fermentación, donde se administra el inóculo al medio de cultivo, en dependencia de lo que usted va a realizar, y bueno, ahí se fijan las condiciones, temperatura, presión, se limita el oxígeno si es necesario. Muchas veces, como les decía, lleva una primera etapa en la que se suministra oxígeno para aumentar el número de células, y después se priva del oxígeno, el efecto Pasteur, para que produzca, en este caso, no sé, un etanol, ácido láctico, o el producto que en particular se desee obtener en este proceso de fermentación, que mayormente es anaerobio, pero les decía, eso va a estar en dependencia, ¿ya? Y esa sería la segunda etapa. Entonces ya la tercera etapa, la tercera fase de lo que es un proceso industrial de fermentación, más bien consiste, o sea, ya conceptualmente ahí la fermentación terminó, pero el proceso de fermentación también involucra la separación y la purificación de ese compuesto, porque usted ya logró, seleccionó un microorganismo ideal, idóneo para realizar su proceso. Paso 2, logró que ese microorganismo le propició las condiciones necesarias y logró que, o sea, produjera grandes cantidades de ese compuesto o de ese producto de interés. Pero el producto está mezclado entre ellos con el propio microorganismo y con otros componentes del medio de cultivo, y componentes también, quizás productos residuales, otros productos colaterales que obviamente sintetiza el propio microorganismo, porque no es el único compuesto que va a producir. Quizás en menos cantidades, pero también hay otros compuestos que están contaminando al que a usted le interesa, entonces lleva y requiere, y es muy importante esta etapa de purificación y separación. Y digo muy importante porque si bien usted puede haber seleccionado bien la cepa, puede haber realizado adecuadamente el proceso de fermentación, ¿ya? Si usted no aísla y separa correctamente y no selecciona una técnica adecuada para separar el producto de interés, puede arruinar su proceso industrial. Por ejemplo, lo que yo les decía, si es una enzima, si es una proteína, tiene que buscar una técnica cuidadosamente seleccionada para aislar ese compuesto sin dañarle la estructura, purificándolo óptimamente, pero sin dañarle la estructura o su función, que no pierda su función, su funcionalidad. Y eso, por eso, esta etapa es muy importante. Y aquí se utilizan, por ejemplo, técnicas ya sea cromatográficas, se usa mucho lo que es la filtración, técnicas de filtración por membranas, o sea, ya sea ultrafiltración, nanofiltración, en dependencia del tamaño molecular del compuesto. También se utilizan, o sea, como les decía, cromatografías, ya sea por afinidad, métodos de extracción, entre otros procedimientos que se usan. Generalmente no se usa un solo procedimiento para separar y aislar. Hay que hacer una serie de pasos para aislar y separar ese compuesto. Y ya la última etapa, que sería la cuarta y tampoco menos importante, es ya una vez que usted separó o cree que separó adecuadamente y purificó adecuadamente ese producto entero, usted tiene que caracterizarlo, comprobar si está su purificación, comprobar si funciona, si no dañó su estructura, si no dañó sus propiedades funcionales, o sea, toda una especie de técnicas de caracterización para evaluar, en pocas palabras, la calidad de ese producto y por ende la calidad del proceso en general. Y también, bueno, esa etapa involucra también
el tratamiento de efluentes, ¿ya? Es muy importante el tratamiento de efluentes y que se sigan los procedimientos establecidos para el tratamiento de residuos, y es muy importante sobre todo ya que está trabajando con microorganismos. Para evitar una contaminación no puede estar desechando los residuos de su proceso libremente sin llevar toda una serie de pasos para esto. Bueno, entonces ya adentrándonos ya un poco específicamente en algunos tipos de fermentación, bueno, comencemos con la fermentación acética. En particular, o sea, la fermentación acética, cuando siempre el tipo de fermentación ya induce, nos da una idea de cuál es el producto mayoritario o el producto principal que se genera en este tipo de proceso. Bueno, la fermentación acética, como bien dice el nombre, básicamente es el proceso con el que se obtiene el ácido acético, en pocas palabras, el vinagre. Es llevado a cabo por las bacterias del género Acetobacter, son acetobacterias. También el nombre hace alusión a esto porque el metabolito final que genera es el acetato o el ácido acético, ¿ya? Y son bacterias aeróbicas. Precisamente son aeróbicas porque se obtienen a partir del vino expuesto al aire, que es algo que observó precisamente Louis Pasteur en sus inicios de los estudios de fermentación microbiana. Él precisamente, cuando él plantea de que habían bacterias que enfermaban los alimentos, entre ellas se refería a que habían bacterias o gérmenes que eran capaces de enfermar el vino. Ya precisamente el vino es un proceso también de fermentación, pero de fermentación alcohólica, llevada a cabo por una levadura. Y entonces cuando este vino es expuesto al aire, él observó que se avinagraba, ¿ya? Y por ende quedaba imposible de beber, lo cual es un defecto, pero a raíz de esto es que él descubre las bacterias acetoacéticas y también, bueno, plantea que es precisamente la microbacteria, o sea, Mycoderma aceti, es el nombre que lleva esta tela blanca, o sea, esta biomasa, que nosotros comúnmente en nuestras casas o quizás en el argot popular se le conoce como la madre del vinagre. Bueno, no son más que las bacterias acetoacéticas, es la biomasa de bacterias acetoacéticas o acéticas que producen precisamente el vinagre a partir del avinagramiento de un vino, ¿ya? Un proceso de fermentación alcohólica, como da lugar después, se puede seguir fermentando hasta producir ácido acético. Y obviamente, en contraposición a la fermentación alcohólica, requiere de la presencia de oxígeno. Y en función de esto, o sea, si ya se piensa que los tipos de vinagre se obtienen a partir de un vino, es muy fácil pensar que existen varios tipos de vinagre. De hecho, en el mercado podemos encontrar una infinidad de gamas de este tipo de productos, que va desde, o sea, los orígenes de los tipos de vinagre van más allá de lo que es la región o la ubicación geográfica, las culturas, ¿ya? Y de ahí salen distintos tipos de vinos, porque en distintas culturas y regiones del mundo se consumen distintos tipos de vinos que son característicos de ellos, de sus culturas, y por ende da lugar a distintos tipos de vinagres que hoy en día se comercializan en cualquier mercado, ¿no? Y al mismo tiempo, este tipo de vinagre, en función del tipo de vino que da origen, que tiene que ver, como les decía, un poco con la cultura y la ubicación geográfica, también tiene que ver con la materia prima que le da origen. Porque, por ejemplo, podemos encontrar un vinagre de manzana, un vinagre de arroz, hasta vinagre de suero de leche, vinagres que son obtenidos a partir de cereales, vinagres de vinos. Y, por ejemplo, en términos de vinagres de vinos, pueden encontrar vinagre de vino tinto, vinagre de vino blanco, del aceto balsámico, que es un vinagre que se obtiene a partir de la mezcla de varios vinos, más que nada de varios vinos que son o sea, de origen italiano, mezcla de varios vinos blancos, vinos tintos, entonces de ahí se obtiene el vinagre del aceto balsámico. También hay vinagre de jerez, o sea, el vinagre de sidra o de manzana, en fin. Es el mismo proceso, pero la materia prima es distinta, y eso obviamente da características a un producto con distintas características sensoriales. Algunos tienen un sabor mucho más fuerte que otros, la coloración, en fin, todo eso depende, pero el proceso, en fin, es el mismo, mediado por las bacterias ácido acético. Entonces,
En este sentido, bueno, la reacción, como les decía, o sea, en esta figura se representa la reacción que se lleva a cabo para producir el vinagre. Todas son las mismas, o sea, reacciones expresadas de distinta manera. O sea, en pocas palabras, el alcohol proveniente del vino, obtenido por una fermentación alcohólica, en presencia de oxígeno y de estas acetobacterias, llevan a cabo a través de sus enzimas unas reacciones metabólicas o reacciones enzimáticas que dan finalmente lugar a la formación del ácido acético, o sea, el alcohol, que es el etanol, se convierte en ácido acético o acetato, y agua. Y es por eso, bueno, que en pocas palabras es vinagre lo que se obtiene. Ahora, veamos la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, básicamente, o sea, como les decía, no es nada nuevo para ustedes. Es un proceso anaeróbico, o sea, a diferencia de la fermentación acética, que se origina por la actividad de determinadas, generalmente levaduras, pero en particular la más conocida es la Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza, es utilizada por el hombre para la producción de esta cerveza o estos vinos. En pocas palabras, el alcohol se obtiene por la degradación de glúcidos en general, o azúcares, por decirlo de alguna manera. Puede ser glucosa, puede ser fructosa, puede ser sacarosa. Esto también da, o sea, el tipo de azúcar que se utiliza, o la fuente del glúcido del azúcar que el microorganismo utilice para obtener el etanol también determina mucho la calidad del producto o las características del producto. Si es un producto lo que se desea obtener, porque si lo que se desea obtener es puramente el etanol, o sea, etanol como combustible, como biocombustible, en este caso, bueno, quizás no es tanto buscar una fuente básica de glúcidos que no aporte otras características, pero en el caso, por ejemplo, de lo que es la cerveza y los vinos, obviamente la materia prima que contiene estos glúcidos es lo que le da la característica al producto final. Por eso que en el caso, por ejemplo, de la cerveza, estamos hablando de la cebada o de otros cereales, cuando son sinónimos de cerveza. Hoy en día hay un boom de cervezas sin gluten, como son las cervezas a partir de quinoas y pseudo cereales, que por concepto no son cervezas, pero bueno, igual siguen el mismo procedimiento y la intención es que puedan las personas que tienen ese padecimiento del celíaco puedan disfrutar de un producto similar sin el problema que acarrea el consumo de gluten. Pero también si la fuente de azúcares, ya que va a ser fermentada por la levadura, es producto del jugo de vino de uva, o sea, las uvas, el producto que se obtiene es un vino, que son características sensoriales completamente diferentes a la de una cerveza. Entonces, con esto se juega, pero en principio, el principio bioquímico es la fermentación anaerobia de un azúcar por vía glicolítica, se obtiene piruvato. No sé si ustedes conocen, pero bueno, de forma general, el azúcar, ya sea directamente la glucosa o una sacarosa, tiene que sufrir toda una serie de degradación hidrolítica y de alguna manera llega a glucosa o a otro azúcar que de alguna manera se incorpora a la ruta glucolítica. Entonces, de esta forma se obtiene piruvato. Por la piruvato descarboxilasa se degrada acetaldehído y finalmente el alcohol deshidrogenasa es la que transforma el acetaldehído proveniente del piruvato a etanol. Esas enzimas obviamente forman parte del metabolismo de la Saccharomyces cerevisiae, ¿ya? Y son las responsables, estas son las reacciones y las enzimas responsables de que esta levadura sea capaz de transformar los azúcares en general en etanol, en el etanol que ingerimos normalmente en las bebidas que tanto disfrutamos. Entonces, en particular yo quería precisamente hablarles de la cerveza, ya que precisamente la cerveza en su evolución es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y de hecho, o sea, a través de su evolución y de la época, o sea, de que se trate, o sea, la región y la cultura ha considerado la cerveza como una bebida de carácter social, ¿ya? Con cualidades muy refrescantes, nutritivas, pero más que nada es una bebida de carácter social y entonces es por eso que vamos a hacer un paréntesis para detenernos un poco en la determinación, o sea, lo que es la obtención o determinados aspectos que caracterizan el proceso de elaboración de la cerveza. Partamos primero con que la elaboración de cerveza no solo requiere, o sea, además de la levadura y la cebada, que es la que contiene los nutrientes o los glúcidos para obtener el etanol, pero existen otras materias primas que también son muy importantes en la elaboración de cerveza, quizás no tanto para el proceso de fermentación como tal, pero sí en lo que le confiere las características de la cerveza.
Y bueno, ustedes les comentaba hasta la malta, que es la cerveza, pero después les voy a explicar por qué se llama malta, el lúpulo, la levadura y por supuesto agua. Son las materias primas clásicas o las más relevantes en un proceso clásico de elaboración de cerveza. La cebada, o sea, la cebada, que les había puesto malta, pero ¿por qué malta? Bueno, no es más que la misma cebada, y la cebada tiene la característica, el grano de cebada, de tener, o sea, además la cáscara que recubre lo que es el endospermo y el embrión. Y el endospermo es el que precisamente tiene los almidones, ¿ya? Que son los azúcares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente la cebada normal, tiene este endospermo que tiene gránulos de almidón que normalmente no están disponibles para que la levadura pueda tomar y fermentar los azúcares y obtener el etanol. Entonces es necesario, por esa razón es necesario, de alguna manera, activar la cebada. O sea, digo activar, pero el proceso que realmente se maneja es el malteo o el malteado de la cebada, que no es más que un proceso de germinación. Ya es un proceso de germinación donde se toma el grano de cebada, se le da determinado contenido de humedad, se le incorpora humedad, temperaturas, y de esta manera se activan las enzimas que están contenidas en el propio grano de gránulos, o sea, el propio endospermo de la cebada, activa determinadas enzimas bajo temperaturas y humedad que el hombre le proporciona, y esas alfamilasas son enzimas hidrolíticas que lo que hacen es hidrolizar y hacer disponibles los azúcares que forman parte de la estructura del almidón para que la levadura pueda tomar esos compuestos y degradarlos para obtener el etanol. Ya, eso es lo que consiste el malteo, o sea, la formación de la malta a partir de la cebada es simplemente hacer más biodisponibles los nutrientes de la cebada para el acceso o la degradación metabólica de la Saccharomyces cerevisiae y así poder obtener el etanol. Y en eso es en lo que consiste el proceso de malteo o sea, obtención de cebada, una germinación. Y bueno, como les decía, el malteo aumenta evidentemente el nivel de enzimas. Ya, yo no diría que las aumenta, sino que las activa. Las enzimas ya están ahí, son propias de la composición de la naturaleza del grano de cebada. Pero simplemente cuando usted le propicia humedad y temperatura y condiciones, lo que hace es activar esas enzimas. Y de esta manera estas enzimas son indispensables para degradar el almidón, como les decía. Y o sea, el grano malteado es mucho más blando, a diferencia del grano de cebada, es mucho más duro, y entonces de esta manera también se favorece la acción microbiana, puede penetrar perfectamente en la estructura del gránulo de cebada y poder degradar fácilmente por la acción, gracias a la acción previa de las betamilasas sobre el almidón, que bueno, finalmente convierte en maltosa, y también de alguna manera es lo que le da el nombre al proceso malteo, por la producción de grandes contenidos de maltosa a raíz de este proceso. Y la maltosa es la que finalmente se va a utilizar, va a ser utilizada por la levadura para obtener el etanol. Ahora, el lúpulo, ¿qué es el lúpulo? El lúpulo no es más que una planta, o sea, una planta que produce esta flor, que la flor puede ser femenina o masculina, pero en este caso se induce, se trata de suprimir la formación de la flor masculina, porque es la femenina, la forma femenina de la flor, que es la que se utiliza para elaborar la cerveza. ¿Qué es lo que proporciona? ¿Cuál es el rol del lúpulo? Es precisamente el que le da el sabor amargo y los aromas de la cerveza, no es la cebada. La cebada lo que le da es el alcohol, en pocas palabras. La cebada sí puede participar un poco en el sabor, quizás un poco dulce, no sé si, a mí en particular no me gusta la cerveza, pero yo no la clasificaría como dulce, pero sí los conocedores de ello, ustedes me dirán también que muchos, la gran mayoría les gusta la cerveza, pero sí tiene un tono como, o sea, el sabor dulce que proporciona la cebada, que podría proporcionar la cebada, más que nada está contrarrestado por los sabores amargos del lúpulo, y esa es su función, poder contrarrestar este sabor y darle el típico sabor de la cerveza, y el aroma de la cerveza es el lúpulo, no es la cebada. La cebada básicamente pone el azúcar para que se produzca el alcohol, ¿ya? Y entonces el lúpulo es distintivo de la cerveza por lo mismo. Este sabor amargo y estos aromas vienen de aceites esenciales, ácidos amargos, que son, por ejemplo, taninos, pirogalol, catecol, resinas. Por eso también se dice que la cerveza también, de algún punto de vista, es más que nutritiva, es saludable y tiene componentes antioxidantes.
Y también, bueno, el lúpulo, existen distintas variedades de lúpulo. Hay lúpulos amargos, que básicamente le confieren un amargor muy, muy fuerte a la cerveza, y hay lúpulos que son más bien aromáticos, que tienen más la capacidad de producir, de proporcionar aromas. Y hay lúpulos mixtos. Ahora, el uso de uno u otro tipo de lúpulo va en función del tipo de cerveza, ¿ya? Es igual que el proceso el proceso cuando se genera la malta, después esta malta se tuesta, es necesario tostarla, y el tostarla más o menos también va en función del tipo de cerveza que se desea obtener, si es una lager o una más oscura. En fin, ahí se juega mucho con ese tipo de procesos. Y de forma general, o sea, el proceso, o sea, aquí se puede ver el proceso general para la obtención de cerveza. Y ahora, una etapa muy importante en la producción de cerveza es la producción del mosto. Ya la producción del mosto no es más que una vez, o sea, que se obtiene la malta, o se germina, o se obtiene la malta, o se maltea la cebada, se macera. La maceración no es más que una especie de extracción, por decirlo como una extracción sólido-líquido. Se tiene un sólido, le administra un disolvente o un solvente líquido para que por afinidad, extraiga los compuestos que son solubles en ese medio. Entonces la maceración, o sea, aquí ya la malta, después que fue tostada, o sea, germinada, fue tostada para detener el proceso de germinación. O sea, el tostado de la malta es para, detener el proceso de germinación, no siga degradando, las enzimas no sigan degradando el almidón maltosa, y que le des más o menos temperatura, como les decía, es para producir ya una característica sensorial de color en la cerveza. Pero ya después de esto, se le incorpora agua, ya, agua en cantidades a la cebada, a una temperatura determinada para o sea, extraer también los componentes y, bueno, seguir quizás activando las enzimas, pero más que nada extraer. Y entonces ahí se llega a la parte que es como un cocimiento, y finalmente se le incorpora en este cocimiento, que es como una especie de mejunje o no sé, una especie de sopa de cebada, se le incorpora lo que es ya los componentes aromáticos, el extracto de lúpulo, y se ajustan los componentes, se regula la concentración, por ejemplo, de azúcares totales, porque es necesario suministrar, ya tener una cantidad de azúcar, ya una cantidad de azúcar estandarizada en el mosto, ya, que obviamente después que se hace eso también hay que filtrar y separar lo que es el líquido, que es lo que se llama mosto, pero se desecha lo que es el grano de cebada ya agotado, que es también conocido como el orujo de la cebada, que es un bagazo que después se puede utilizar para alimentación animal, o también se le pueden dar distintos usos. Y finalmente ese mosto ya se le acondiciona a una temperatura adecuada, y hay que enfriarlo, porque a más de 35 grados Celsius no se puede llevar el proceso de fermentación por la levadura. De hecho, puede morir la levadura. Y entonces hay que enfriarlo y acondicionarlo en un tanque de fermentación para llevar a cabo el proceso ya de obtención de lo que es la cerveza, por decirlo de alguna manera. Y ya viene la etapa de lo que es la fermentación y la maduración. La fermentación se puede llevar, de hecho, el tipo de fermentación, o sea, si es más intensa o más corta, va a estar en dependencia también del tipo de cerveza. Si es una lager, una cerveza liviana, de poco contenido alcohólico, obviamente lleva la primera fermentación y se detiene ahí el proceso de fermentación. Pero en muchos casos, sobre todo en las cervecerías las cervezas artesanales, se lleva a cabo una segunda fermentación para que siga produciendo aromas, se siga produciendo alcohol, y o sea, igual se suministran las condiciones, y también se le conoce esa etapa como lo que es la maduración de la cerveza, por decirlo de alguna manera. Y ahí se procesa en tanques con enormes volúmenes. Bueno, el tamaño de los tanques y de los volúmenes va a estar en dependencia del tipo si es una industria artesanal más pequeña, si es un proceso industrial a gran escala, son enormes. Y de esta manera, de una manera muchas veces automatizada, bueno, logra ahorrarse espacio, tiempo, energía, en fin. Finalmente, ya después de lograr lo que usted desea, la fermentación que usted desea, de acuerdo al tipo de cerveza, y haber ajustado todos los parámetros y las condiciones, se lleva a cabo el proceso de filtración y de decantación. Ya aquí se filtran las materias primas insolubles, entre ellas la levadura, porque la levadura, o sea,
permanece todavía mezclada y es necesario eliminar la levadura, residuos de azúcares también que pueden quedar y materias insolubles que precisamente pueden producir características que no son deseadas. Esto a veces tampoco se maneja mucho en las industrias artesanales y es el encanto también de las cervezas artesanales que están menos refinadas y entonces tienen determinadas características, pero sí o sí igual tienen que llevar a cabo un proceso de filtración o decantación, que es un proceso también controlado por automatización y bueno, como les decía, el producto varía, uno ajusta, estas distintas etapas se ajustan en un sentido o en otro en función del tipo de las características de la cerveza que se desea obtener. Y finalmente el envasado, en el caso de las que son envasadas industrialmente en botella, son envasadas en máquinas envasadoras, por ejemplo, de botellas, y finalmente sometidas a una pasteurización. ¿Ya? Para también, porque en todo caso, aunque se esté trabajando con una levadura, hay que evitar la contaminación del producto y así de esta manera evitar también el daño de la calidad sensorial del producto. Por eso también se lleva a cabo una pasteurización y también una manera de ofrecer un producto sanitariamente seguro para el consumidor. Y entonces, la fermentación, por ejemplo, la fermentación butírica, en este caso, o sea, no es más que convertir los azúcares igual, o sea, el azúcar de caña, la glucosa, la lactosa sobre todo, en ácido láctico. Perdón, en ácido butírico. De hecho, también se puede fermentar el ácido láctico también, a ácido butírico. Y esto, o sea, las bacterias que generalmente llevan a cabo este tipo de fermentación son las bacterias Clostridium, en particular la especie Clostridium butyricum, como bien dice el nombre, que en condiciones anaerobias lo que hace es formar el ácido butírico a partir de glúcidos, incluso del propio ácido láctico. Y este ácido butírico es el responsable de lo que es olores pútridos y desagradables, lo que conocemos en muchos casos como olor a pies o olor a pata, también como yo lo conozco, que es ese olor desagradable en muchos casos, pero a veces, por ejemplo, en la mantequilla rancia tiene altas concentraciones de ácido butírico por un proceso de fermentación avanzada, lo cual es desagradable, pero la mantequilla normal tiene determinadas cantidades de este compuesto porque de hecho le imparte un aroma natural, ya es también parte del proceso de las características naturales de la mantequilla cuando no está exacerbada esta actividad de fermentación. Y de hecho muchas veces este compuesto, el ácido butírico, también se utiliza en la industria de alimentos y en otras industrias para producir, para reemplazar lo que es el aroma lácteo ligeramente fermentado. Obviamente se debe usar en cantidades controladas. Y nuevamente fue Louis Pasteur quien descubrió este tipo de fermentación, o sea, al igual que la fermentación acética, a raíz de que observaba el enranciamiento de determinados productos y que, bueno, obviamente productos lácteos, ya que precisamente utiliza preferiblemente lactosa para, para su desarrollo. O sea, la fermentación butírica más que nada utiliza lactosa. La ruta metabólica, fíjense que casi todas parten de la ruta glucolítica. Igual a partir de un azúcar, en este caso, bueno, glucosa, pero puede ser otro azúcar que de alguna manera u otra metabólicamente se incorpora a la ruta glucolítica o la ruta de Ender-Nejev, se degrada a butirato, o sea, se degrada a piruvato y el piruvato finalmente se degrada a acetil-CoA, acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se condensa con otra molécula de acetilcoenzima A, o sea, la acetilcoenzima A, para que entiendan, la glucosa tiene 6 moléculas de 6 átomos de carbono. Se degrada a piruvato. El piruvato tiene 3 átomos de carbono, o sea, una molécula de glucosa da 2 moléculas de piruvato, y el piruvato a su vez sufre una descarboxilación oxidativa y se convierte en acetil-CoA, que tiene solamente 2 átomos de carbono. Y luego esta molécula de acetil-CoA se condensa con otra molécula de acetil-CoA, dando lugar a la acetoacetil-CoA, que tiene 4 moléculas de carbono. Y ya finalmente, a través de una serie de reacciones también metabólicas, el acetoacetil-CoA da lugar a butirato. Entonces, el producto principal de la fermentación butírica es el ácido butírico, pero también se obtiene acetato como compuesto secundario, o sea, como un producto colateral del propio metabolismo de este tipo de bacterias, entre otros. Propanol también, por un lado, algo de butanol, pero el compuesto principal es el butirato, en pocas palabras, el ácido butírico.
Y como les decía, pueden ver cómo es una ruta catabólica de degradación que produce cantidades de energía en forma de ATP muy limitadas, pero al final, que es como se definen todas las fermentaciones, son fermentaciones incompletas, porque el butirato podría seguirse degradando metabólicamente, pero bueno, en este caso es una fermentación incompleta por determinadas razones bioquímicas, detalles en los cuales no vamos a adentrar. Ahora, la fermentación, yo diría que después de la fermentación alcohólica, la más conocida es la láctica, también por la gran cantidad de productos que se consumen y que se obtienen a partir de la misma. Y que también, históricamente, ya el hombre en la antigüedad usaba la fermentación láctica para obtener muchos productos como el yogur y quesos. No es más que un proceso biológico que también utiliza azúcares, pero en este caso el producto final es el ácido láctico, o al menos es el principal, porque si se trata de una fermentación heteroláctica, además de ácido láctico, se pueden obtener minoritariamente otros compuestos. El sustrato, o sea, endógeno, es el propio piruvato, o sea, comparte, como les decía, la misma ruta glucolítica, glucosa, piruvato, y el piruvato finalmente, en vez de continuar su ruta a acetil-CoA o a otras rutas ya más bien en presencia de oxígeno, como es la fermentación láctica es una ruta anaerobia por excelencia, ese piruvato continúa degradándose a ácido láctico por la acción de la lactato deshidrogenasa. ¿Ya? Y es ese ácido láctico el que le otorga la acidez al medio, en el caso, por ejemplo, del yogur, las leches fermentadas, que además también el ácido láctico se caracteriza por tener buenas propiedades conservantes. De hecho, el ácido láctico se puede obtener en la industria tanto por vía microbiana como por vía química, y se utiliza mucho como aditivo o como agente conservante, por decirlo de alguna manera. Pero otro detalle importante es que la fermentación láctica no solo es llevada a cabo por las bacterias ácido-lácticas, sino que también, por ejemplo, nosotros somos capaces de realizar fermentación láctica, o sea, las células de nuestro músculo también realizan esta reacción que ustedes ven acá, ¿ya? Y en el hígado también o sea, no tanto en el hígado, sino en las células del músculo. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, precisamente nosotros somos organismos aerobios por excelencia. Las células de nuestro organismo son aerobias, pero las células del músculo son facultativas. ¿Por qué razón? Porque, o sea, la anaerobiosis es una manera muy antigua de obtener energía. Antes de que, recuerden que en la Tierra no existía oxígeno, en los inicios de vida de la Tierra no había oxígeno, la mayoría de las células eran anaerobias. Y quizás eso explica un poco por qué las células de nuestros músculos, cuando están sometidas a un proceso de ejercicio intenso, se agota el oxígeno de las células del músculo, y entonces para poder seguir trabajando, como son células per se aeróbicas, necesitan oxígeno para poder seguir llevando a cabo lo que es la fosforilación oxidativa, entre otras reacciones que son oxidativas de idea de oxígeno. No hay oxígeno, entonces se ven en la necesidad y tienen el mecanismo para eso de realizar fermentación láctica, donde en las células del músculo, en esas condiciones que les decía, un ejercicio intenso, agotado sin oxígeno, se genera ácido láctico. Y son precisamente los cristales de ácido láctico los que producen ese dolor o ese agotamiento muscular que nos caracteriza después que hacemos un ejercicio intenso. Ese dolor en los músculos es precisamente del ácido láctico que se forma. Evidentemente desaparece cuando se reposa y se reoxigena el tejido y desaparece, porque es una reacción, como pueden ver, es reversible. Pero para que, o sea, a modo de curiosidad, no solamente las bacterias ácido-lácticas son capaces de realizar este tipo de fermentación. Ya, obviamente las que usamos para hacer el yogur son las bacterias ácido-lácticas. Y de ellas, bueno, estas son los géneros que más se utilizan. Ya vean cómo incluso está el Propionibacterium, que es el mismo que vamos a ver más adelante para muchas especies de este género, también se utilizan para la fermentación propiónica. ¿Ya? Pero de forma general las principales son Lactococcus, Lactobacillus, el Streptococcus, que de ahí está el Streptococcus thermophilus, el Lactobacillus bulgaricus, que son las dos especies microbianas que se usan para el yogur, y otras más que se utilizan para hacer otro tipo de leches fermentadas, que no son yogur, pero igual tienen características muy similares, pero tienen la facultad de ser probióticas. Muchas de ellas se encuentran de manera natural en el intestino, colonizando nuestra microbiota intestinal y son beneficiosos. Y es por eso tan importante, hoy en día se usa mucho el mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, y para eso se promueve el consumo de productos que
contienen de manera viable este tipo de organismos, como leche fermentada, cultivos como chamito, entre otros productos. Entonces, bueno, para no adentrarnos mucho, la fermentación láctica puede ser de dos tipos. La fermentación homofermentativa, que es la que exclusivamente genera como producto a partir de una fermentación, o sea, la lactosa de la leche se degrada por la beta-galactosidasa en glucosa y galactosa. La glucosa sigue directamente la ruta glucolítica hasta piruvato, y de piruvato ácido láctico por la reacción que anteriormente les venía mencionando, y la galactosidasa tiene por determinada acción de otras enzimas en particular, sufre modificación hasta adentrarse igual en la ruta glucolítica, como por alrededor del tercer paso de la ruta glucolítica, y sigue igual su curso hasta ácido láctico. Vean que aquí muy importante como la beta-galactosidasa es capaz de degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Y esto es muy importante porque normalmente nosotros también tenemos esta enzima, o deberíamos tener esta enzima en cantidades adecuadas, deberíamos sintetizar esta enzima, que es la beta-galactosidasa, más conocida como la lactasa, ¿ya? Para degradar la lactosa. Y entonces aquí algo bueno que decir a favor de las bacterias ácido-lácticas que existen. Ustedes saben que existen personas que son intolerantes a la lactosa, y es precisamente porque no poseen o no presentan la habilidad de producir esta enzima, o de producir grandes cantidades de esta enzima. Y entonces se les recomienda mucho o no consumir alimentos con lactosa, o se les da la opción, en dependencia del tipo de intolerancia, de qué tan intenso sea su intolerancia a la lactosa, se les da la opción de consumir alimentos fermentados. ¿Por qué razón? Porque las bacterias ácido-lácticas tienen esta enzima y previamente degradan la lactosa de la leche para finalmente producir ácido láctico. Por lo tanto, usted toma una leche, le inocula con bacterias ácido-lácticas y ve un yogur, y los contenidos de lactosa en un yogur son mucho menores que en la leche, porque se transformó precisamente a ácido láctico. Y es algo también bueno que decir en este tipo de productos, o este tipo de fermentación. En el caso de las bacterias heterofermentativas, la fermentación heteroláctica, también como se le conoce, además de lactosa, pueden producir otro tipo de compuestos secundarios, en algunos casos ácido acético, un poco de etanol, CO2. Hay bebidas fermentadas, como por ejemplo creo que el kumir, que son muy particulares, que tienen sabores un poquito más fuertes, y precisamente es porque hacen uso de este tipo de fermentaciones heterolácticas, pero se usa mucho, sobre todo, la fermentación heteroláctica en lo que es los quesos, el proceso de maduración de los quesos. ¿Ya? En ese proceso de maduración de los quesos se busca mucho la fermentación heteroláctica. Entonces, en este sentido, existen fermentaciones lácticas específicas, porque si bien hemos venido hablando de lácteos, no solamente las bacterias ácido lácticas se ocupan para desarrollar productos lácteos, también se utilizan, por ejemplo, para fermentar hortalizas, como es el caso de los encurtidos o los pickles, ya donde se ocupa estas bacterias, lo que a diferencia de, por ejemplo, de la leche, se suministra una salmuera o una sal, precisamente para evitar la contaminación o la participación fermentativa de otros microorganismos que no producen ácido láctico. Entonces ese es el objetivo también de la sal en ese tipo de productos que tienen salmuera o determinados niveles de sal, para evitar que se contamine y que solamente predomine la fermentación láctica, que es lo que le da las características sensoriales a las aceitunas, a los pepinillos y los pickles en general. Legumbres también, algunos tipos de porotos y granos, y la fermentación láctica también en carnes y pescado. En España se utiliza mucho esto, carnes, embutidos, algunos tipos de salames, entre otros productos cárnicos, que también se trabaja con niveles de sal y características determinadas, pero en este caso, en vez de, no estamos hablando ni de lactosa ni de azúcares en el caso de las hortalizas y legumbres, sino que en las carnes básicamente es el glucógeno, que es el azúcar que tenemos en las células del músculo, en el hígado. O sea, en el tejido animal el azúcar que predomina es el glucógeno, y ese es el que es utilizado por las bacterias ácido lácticas para llevar a cabo la fermentación láctica. Entonces, de igual forma se pueden utilizar de maneras específicas para obtener una amplia gama de productos. Como les decía, embutidos fermentados, leches fermentadas, quesos madurados, mantequillas, también fermentada, la mantequilla puede ser fermentada, y encurtidos como también el chucrut, entre otros, que va a variar, como les decía, en función también de la cultura, el lugar donde, o sea, la cultura, el lugar
la ubicación geográfica determina mucho el origen de este tipo de productos. Ya en Alemania, en la India se utilizan también vegetales fermentados y bueno, ya hoy en día el intercambio cultural nos ha hecho posible que en cualquier mercado usted pueda encontrar cualquier tipo de estos productos mayormente. Algunos más costosos que otros precisamente porque algunos propiamente no son típicos de los lugares en los que habitamos. Y bueno, ya para finalizar, la fermentación propiónica, que como bien dice el nombre, se encarga, o sea, los microorganismos aquellos que degradan también los azúcares para producir ácido propiónico o ácido propanoico, como también se le conoce. Este proceso es típico de bacterias del género Propionibacterium, que también la vimos como ejemplo de bacterias ácido lácticas, pero en específico hay especies de este género que son básicamente producen ácido propiónico o ácido propanoico. Son rutas anaeróbicas, es una ruta anaeróbica y tienen la particularidad de producir determinado aroma y más que nada esa fermentación propiónica, además del ácido propanoico, genera CO2 y ese CO2 es el responsable, o sea, ese gas que se genera durante la fermentación del ácido láctico, porque también son capaces de fermentar el ácido láctico o fermentar azúcares para formar ese ácido propanoico. También esa fermentación da lugar a la formación o liberación de CO2 y ese CO2 es el que produce o sea, por el mismo hinchamiento que genera el gas, produce los hoyos o los huecos, las oquedades características del queso suizo elemental. Ya esos hoyos, incluso el queso mantecoso, que ustedes ven que está lleno como de agujeros, cada vez que vean eso, un queso, es posiblemente producto de la formación de CO2 de la fermentación, en este caso la propiónica y otros tipos de fermentaciones que también generan CO2. Y más allá de eso, el ácido propiónico también tiene un uso industrial, más allá de la elaboración de quesos o de sabores o de un buquet característico en productos lácteos, sino que también es muy utilizado como conservante en alimentos y por lo tanto también se busca muchas veces industrialmente producir este compuesto, así como también, por ejemplo, las mismas especies del género Propionibacterium, y ahora que estoy hablando de eso, respondiendo un poco a la pregunta, estas especies son las que, muchas de estas especies que producen ácido propiónico producen la vitamina B12. Se busca también para producir en grandes cantidades vitamina B12 y bueno, también el ácido propiónico, más allá de lo que les decía de la textura y el sabor del queso, también para obtener ácido propiónico, para usarlo como conservante, sobre todo la sal de calcio, y conservante en alimentos de origen animal, alimentos para animales, alimentos para consumo humano. Y en el caso, por ejemplo, del hombre se usa mucho para el pan en forma de sal de sodio o de calcio. Y de esta manera, bueno, también se puede utilizar, de hecho lo utilizan como antimicóticos para los pies en forma de polvo. Muchos usos tiene la fermentación propiónica y de forma general más o menos es como lo mismo, ¿no? A partir del lactato se degrada, los azúcares entran a la ruta glicolítica para formar piruvato y ese piruvato a través de una serie de rutas metabólicas, vean cómo se puede diversificar porque tiene una amplia gama de enzimas y en determinadas condiciones, según el entorno que se le suministre, puede dar lugar a la formación principalmente de ácido propiónico o propanoico, pero también da lugar a la formación de otros productos colaterales, ¿ya? Y eso también va a estar en función de la especie en particular, de la especie en particular de la que estemos hablando, porque hablamos de la Propionibacterium, que básicamente genera ácido propiónico, pero en función, por ejemplo, si estamos hablando de una Pseudomonas, mejor dicho, que es una levadura, en este caso, o sea, puede producir alcoholes. También, si estamos hablando, o sea, en dependencia de una bacteria acidoláctica, también puede llegar a dar lugar a la formación de determinados compuestos. O sea, es una amplia gama, aquí vean un esquema, este esquema general para todas las rutas fermentativas de distintos microorganismos, como en función del tipo de microorganismos comparten todos la misma ruta glucolítica y de ahí se puede obtener o ácido propiónico o butanol o butirato para la fermentación butírica o etanol para la fermentación etanólica o ácido láctico, está por acá, lactato, aquí está. O sea, es al final
una serie de microorganismos que no todos tienen la misma particularidad metabólica, que es esta parte de acá, porque esta es común para todos, que es la glucólisis, es común hasta para nosotros. Y en función de eso, el hombre los utiliza para una amplia gama no solo de productos alimenticios, sino también de productos industriales. ¿Ya? Y bueno, eso es todo lo que les venía mostrando en la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en particular. Bueno, entonces en vista de que no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta, entonces me despido de todos por hoy. Nos vemos el próximo martes y les deseo buen fin de semana. Chao, profe, que esté bien. Chao. Gracias, Nos vemos, que profe. esté bien. Chao. Chao.